Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las bellas palabras del autor nos exhortan al arrepentimiento al describirnos la bondad de Dios. Él es el Señor, el Altísimo, el que reconforta, el que es justo y generoso, siempre dispuesto a ofrecer su perdón. No dudemos en presentarnos ante Él tal cual somos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya finalizando con esta octava semana del tiempo ordinario. Ya estábamos por comenzar entonces este tiempo de Cuaresma que nos preparará a nuestra resurrección. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Concédenos, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva según tu voluntad en la justicia y en la paz, y que tu Iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten, el Señor les permite volver y reconforta a los que perdieron la constancia. Vuelve al Señor y deja de pecar. Suplica ante su rostro y deja de ofenderlo. Vuelve al Altísimo. Apártate de la injusticia y odia profundamente toda abominación. ¡Qué grande es la generosidad del Señor y su perdón para los que vuelven a Él! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que los justos se alegren en el Señor. Que los justos se alegren en el Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Que los justos se alegren en el Señor. Pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Que los justos se alegren en el Señor. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Que los justos se alegren en el Señor. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Que los justos se alegren en el Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil
será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Aquí nos encontramos con el famoso pasaje, el joven rico que se acerca a Jesús y aquí le dice: quiero heredar la vida eterna. Ay, bueno, porque entre los años de ellas caen a la vida eterna quiere decir nuestra propia felicidad. Pero la vida eterna es aquello que nosotros entendemos y sabemos que es el caracú de la realización de nuestra propia vida. O la vida eterna. Nosotros, queridos hermanos, no somos llamados por Dios para ser infelices. Entonces nuestra propia felicidad, era el cielo. Pero cuando le dice maestro bueno, ¿verdad? Maestro bueno, Jesús mismo le replica y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde y en qué consiste la bondad de Dios? Solo Dios es bueno. Consiste justamente en la capacidad que Dios, porque Dios es bueno y nos ha dado la capacidad para que nosotros entendamos con nuestra inteligencia, decidamos con nuestra libertad, hagamos con nuestra voluntad y sobre todo estemos motivados en este camino de la vida con el amor, la caridad. Y entonces, solo Dios es bueno porque quiere decir Dios es el que nos da estas capacidades, Dios es el que nos regala. Entonces, Peñan de Yara Tumarangatú, que es el espíritu, la fuerza de Dios, ¿verdad? Que nos motiva, que nos da fuerza de voluntad, que nos da esa libertad para tomar decisiones. Somos imagen y semejanza de Dios y sobre todo la capacidad de discernimiento. Y entonces, ¿por qué a mí me llamas bueno? Dios ya te ha dado todo. Dios es verdaderamente, solo Dios es bueno. Y por eso después, por ende, viene a continuación y le dice: no matarás, ¿verdad? Tú conoces los mandamientos, tú conoces, es decir, tu inteligencia, tu voluntad. Por eso Dios siempre ha sido bueno desde la creación. En el sexto día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Agradece a Dios. De coerego paitemas, amigo. De coerego aprende a llevar opeare la ñandeyara, la ñandera el formal. Pipe la misericordia de Dios que está dentro de nosotros. Despertate, darte cuenta, discernimiento. Porque muchos lo sabemos, o sea, en el sentido teórico, en el sentido lógico, todo el mundo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que Dios es bueno, ¿verdad? Que nos dio, a todito nos dio esa misma capacidad. Nadie puede decir, ¿verdad?, que no conoce esto, que no conoce aquello. Y después tenemos también cómo Dios actúa, también en su misericordia y su amor, ¿verdad?, que nos da otras posibilidades para que nosotros estemos enterados, para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, la bondad del Señor para con nuestros hermanos. Solo Dios es bueno y tú conoces los mandamientos, ahí está. Dios impregnó en tu corazón: no matarás. Sino que el no matarás quiere decir cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros le damos vida a nuestros hermanos, en nuestra relación. Caín y Abel. Ahí incluso no te pone ni la causa por qué Caín le mata a Abel, sino que dice nomás viene, no le agradó y pues Caín, que esto es aquello, o supone ciertas cosas. Bailo y cojinago Abel le llama, ya ese día, ya guata imi, vamos por el campo, ya ñure, ya voy a ser, a joven se va a su hermano. Y después la palabra de Dios dice que solamente Caín en un momento, ¡pah! Oye, voy a ir.
o yukama tuyue. Entonces, queridos hermanos, cuando dicen no matarás, nos quiere hacer entender que muchas formas fratricidas existen entre nosotros. Yo yucabe de la pizarra, hasta la lengua. Dice, una de las cosas por ahí leí tan interesante cuando te habla de la lengua. Ya puede tener estilo poesía y ella puede la lengua, que puede ser tan perjudicial como puede ser también una lengua que halaga simplemente, ¿verdad? Una lengua que miente, o formas de matar también a los hermanos. No cometerás adulterio, es decir, adulterar todo aquello que es falso, en síntesis. El adulterio, que no se refiere simplemente, ¿verdad?, a sino que aquí el adulterio, estamos adulterando, estamos presentando algo que es falso, adulterar. No robarás, y por eso nos dice el Señor, esto no está bien, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre, en fin. Este muchacho dice, siempre todo lo he cumplido, pero él lo cumple a rajatabla según la ley simplemente y no le está dando lo que Jesús quiere. Jesús verdaderamente quiere una entrega total y por eso después le dice, bueno, le miró con cariño, qué bien que estás haciendo un esfuerzo, ahora ya vos baitejna, pero yo veo que vos podés dar algo más, no te quedes simplemente con la regla. No te quedes simplemente con la ley por la ley. Se ha cumplido ya, porque ya por papel, por la ley mía, me quedé pirecuendia, pero sin embargo yo quiero que vayas al caraculo esencial. ¿Qué es lo que le da valor a tu vida? ¿Qué es lo que le da valor a tu vida? Y lo que le da valor a tu vida es la entrega generosa a los demás. La entrega generosa a tu comunidad donde vos decís, Señor, yo quiero poner estas mismas cualidades que vos me diste. Como regalo, pero mañana este regalo está siempre en función para alegrar el corazón, para hacer crecer a la comunidad y para hacer que el reino de Dios se haga presente entre nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por nuestra iglesia, para que predique con fervor el perdón de Dios y reanime a los deprimidos. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por nuestra comunidad, para que busquemos la vida eterna con espíritu de solidaridad con los pobres, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los ricos, para que sean más desprendidos y colaboren en la construcción de una sociedad con equidad. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza, el que
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este pan y este vino que tú mismo nos das para ofrecértelos, nos ayuden, Señor, convertidos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, a conseguir el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, el cual, siendo Dios, constituido Señor del universo, hoy es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu kuanyane jara oveshara reipe ava angai para pui ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañane jara oveshara reipe ava angai para pui ore por Yahu vereko. Jesucristo, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Te pedimos, Padre misericordioso, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas algún día participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María